Sí, señores, y continuando con todo lo que está pasando en nuestra hermosísima Venezuela. Hoy quiero hablar sobre Nicolás Maduro y su régimen, quienes se encuentran en una encrucijada. Sí, señor, así como ustedes lo están escuchando, tienen dos opciones: manipular las elecciones o perderlas el próximo 28 de julio, ya que las encuestas muestran a Edmundo González Urrutia que supera un 70%, mientras que Nicolás Maduro se queda rezagado con un 12%. La aclamación de motores de motocicletas, las bicicletas y la música salsa y los cánticos de este gobierno que va a caer llenaron las calles este 4 de julio durante una concentración de la oposición en la capital para marcar el inicio de 24 días de campaña oficial. Pero el régimen de Nicolás Maduro se ha encontrado totalmente desesperado porque no tiene ni siquiera apoyo de las moscas, así que la mayoría de los miles de asistentes que estaban allí para ver también ese mismo 24 de julio, para ver a María Corina Machado, la popular líder de la oposición venezolana, que se ha convertido en un símbolo de resistencia al régimen autoritario del presidente Nicolás Maduro, el usurpador. Ella ha subido en un camión y se ha vestido como vaqueros, lanzó besos de agradecimiento a sus fervientes seguidores y estamos contando los días para ser libres, gritaba esa mujer al paso del convoy en las últimas elecciones presidenciales del 2018. ¿Qué tal? Para que ustedes se den cuenta de las cosas que pasan en Venezuela. Pero el presidente Maduro se aseguró de la reelección al inhabilitar a los principales candidatos y partidos de la oposición, desincentivando al voto, lo que resultó una participación del 46% en esas elecciones en ese año. Así que estas elecciones parecen más complicadas para el régimen, ya que enfrentan una oposición unida y fuertemente movilizada con una desilusión palpable entre muchos partidos del gobierno. El pasado mes de octubre, el gobierno y la oposición se reunieron en Barbados y acordaron una serie de normas para garantizar elecciones más justas en Venezuela con observadores internacionales. A cambio de ellos, Estados Unidos se levantó las sanciones a la industria petrolera y minera de Venezuela impuesto por el presidente Donald Trump, que sin embargo, recordando que hace unos pocos días el presidente Donald Trump sufrió un atentado en un meeting en Pensilvania, recordando que en noviembre también son las elecciones en los Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de Venezuela se resistió parcialmente después de que María Corina Machado ganara abrumadamente las primarias de la oposición, lo que contó con un gran apoyo a pesar del saboteo. Las autoridades confirmaron su inhabilitación para el cargo durante 15 años por motivos inventados. Más tarde, retiraron una invitación a la Unión Europea para enviar observadores electorales, alegando sus sanciones contra personas del régimen. ¿Qué tal siempre el régimen buscando las patas del gato? Así que bueno, esta es la información que les tengo por ahora, pero continuamos con más, porque en tiempos pasados, María Corina Machado, conservadora y miembro de una familia adinerada de industriales, argumentó que votar en contra de una dictadura no tenía sentido, sin dejarse intimidar por su prohibición. En esta ocasión, ha instado a todos a salir a votar por un sustituto, Edmundo González Urrutia, un ex embajador de 74 años de edad que nunca se ha presentado a las elecciones. Según una encuesta realizada el mes pasado por la encuestadora Delfox, el 5% de los encuestados lo apoyaron, mientras que Maduro obtuvo el 25% de los votos en las últimas encuestas que acaba de mencionar Edmundo. Ahora, Edmundo González Urrutia tiene el 71% y Maduro el 12%. Durante meses, María Corina Machado ha recorrido el país celebrando mítines en ciudades principales, pueblos rurales. El gobierno le prohíbe tomar vuelos, por lo que el viaje en vehículos, barcos o incluso en canoa, acompañado a menudo por Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial para el 28 de julio, y es recibida por multitudes en cada parada. En sus discursos, generalmente breves, se centran en la corrupción, la mala gestión del régimen de Maduro, cuyo gobierno ha empobrecido, desgarrado a Venezuela.
Así que según la ONU, 7.7 millones de personas, es decir, una cuarta parte de la población venezolana, ha tenido que emigrar por culpa de estos bandidos. Su mensaje es claro: las elecciones del 28 de julio representan una oportunidad para derrocar al régimen sin importar el fraude que intente cometer. Un voto masivo de protesta podría finalmente acabar con él un cuarto del siglo después de que Hugo Chávez, predecesor y mentor de Maduro, tomara el poder. Así que Chávez, quien falleció según la mentira del régimen en el año 2013, pero que en realidad murió el 27 de diciembre del año 2012, fue un personaje carismático y beneficiado por el auge del petróleo y no necesitó recurrir a trampas al principio, sino que utilizó sus victorias electorales para centralizar todo el poder, controlando el poder judicial, las Fuerzas Armadas, la mayoría de los medios de comunicación y la autoridad electoral. Maduro, un exconductor de autobús, nunca ha contado con un apoyo mayoritario. En el año 2015, cuando la oposición ganó inesperadamente realmente pues las elecciones de la Asamblea Nacional, en las últimas votaciones razonables, justas, celebradas en Venezuela, el gobierno utilizó sus tribunales títeres para neutralizar el poder legislativo. Así que hay que recordar las cosas que pasan en Venezuela, y en diciembre se llevó a cabo un referéndum para decir si Venezuela debería anexionarse 2/3 de la vecina Guyana. El gobierno afirmó que 10.4 millones de personas votaron, pero observadores independientes calcularon que la cifra no superaba los 3 millones. El gobierno achaca el colapso económico a las benditas sanciones internacionales, aunque la debacle había comenzado antes de las sanciones. Las encuestas internas del régimen muestran que en una votación justa Maduro estaría totalmente condenado. Sin embargo, parece decidido a aferrarse al poder mediante la intimidación, y al menos 37 activistas opositores han sido detenidos este año. La autoridad fiscal ha tomado medidas para cerrar cualquier hotel, merendero, restaurante donde María Corina Machado y González Urrutia utilizan durante su campaña, como lo ha ocurrido en Valencia este domingo. Un establecimiento, una tienda familiar de empanadas en un pueblo del estado, pues Guárico, fue allanado 30 minutos después de que María Corina Machado se haya detenido a desayunar con su equipo. ¿Qué tal? Para que ustedes se den cuenta de cosas que pasan en Venezuela y que de los cuales pues no habría que permitirlas realmente, porque esto se pone también desagradable, y más cuando se aproximan las elecciones presidenciales en Venezuela, donde hay que estar atentos, hermanos, atentos, compatriotas, porque hay que decidir un voto para sacar esta narcotiranía. Por otro lado, igualmente también es injusto que todos los que entran sean recibidos. Así que dijo la propietaria María Corina Hernández: los gobiernos de izquierda de Brasil y Colombia, que mantienen relaciones amistosas con Nicolás Maduro, le han pedido públicamente que esta votación sea justa entre los extranjeros. Solo el Centro Carter y una ONG ha sido invitado a observar la votación, y habrá muchos otros vigilantes, incluyendo miles de voluntarios organizados por la oposición venezolana. El sistema de voto electrónico de Venezuela introducido por Chávez dificulta la manipulación de las papeletas. Es imposible hacer un fraude electrónico, dice Roberto Picón, y uno de los dos candidatos de la oposición. La autoridad electoral hasta el año 2023, cosa que no se puede creer. Ojo, el gobierno podría intercambiar las reglas. Hay rumores que las elecciones podrían aplazarse, fabricando un incidente fronterizo con Guyana, o incluso un supuesto atentado contra Nicolás Maduro. El 8 de julio, el fiscal general Tarek William Saad le tocó el chico de los tatuajes, denunció que un grupo de paramilitar colombiano sido contactado con representantes de la oposición venezolana sin suministrar pruebas ni nombre. Y el ministro de la Defensa, el gallineta mayor Vladimir Padrino López, afirmó que la oposición intentaba crear un ambiente de guerra civil. Algunos en la oposición venezolana temen que el gobierno intente también crear confusión, descalificando a la principal alianza opositora conocida como la Mesa de la Unidad Democrática,
uno de los 3 partidos que apoyan a Edmundo González Urrutia. Y en este caso, si un votante impulsara por error la tarjeta de la MUD en las pantallas táctiles de las máquinas de votación, después de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, repito, en este caso, pues que el Tribunal Supremo de Justicia anulara la tarjeta, su elección sería nula. Este engaño deliberado tendría un costo. Si quita la tarjeta de la MUD, no veo cómo poder reconocer el resultado de las elecciones, dijo un diplomático europeo en Caracas, de Estados Unidos. Así que bueno, estas son cosas que están pasando, mi hermano, en Venezuela, que hay que estar activos 24/7 con todo esto. En una reanudación de las conversaciones directas con el gobierno a través de una videollamada el 3 de julio, la administración de Biden volvió a pedir que las elecciones fueran competitivas, inclusivas, es decir, de colocar realmente los candidatos que son opositores. Ahora, Maduro espera que haya un mayor alivio de sanciones y que la administración de John Biden elimine la recompensa de $15 millones impuestas en el año 2020 por información que conduzca a su detención. El fraude descarado también podría crear fricciones contra las Fuerzas Armadas. El árbitro último poder de Venezuela, el alto mando, ha permanecido leal a la memoria de Chávez. Él mismo, un oficial del ejército. Muchos generales se han beneficiado del capitalismo clientelismo que ha favorecido quien ha florecido bajo el gobierno de Maduro. ¿Podrían haber límites de esa lealtad si las elecciones son robadas? Estoy seguro que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas se unirán a la desobediencia civil, dijo un general realmente activo anónimo en una historia reportada en mayo por Sebastiana Barrae, una corresponsal de defensa venezolana hasta el exilio. Es implausible, así que, pero no imposible que el gobierno pierda y acepte la derrota, abriendo lo que sería una transición complicada. En el mitin de la oposición en Caracas, escuchen, un anciano observaba mientras la multitud abucheaba en un coche que pasaba cubierto con los logotipos del PSUV. La dictadura aquí son todos iguales, dicen, parecen ser tan poderosos y luego no lo son. En cualquier caso, al menos María Corina Machado le ha dado la esperanza a muchos venezolanos, por débil que sea, dijo aquel anciano. Bien, esta señora y señores, es el último dilema de Nicolás Maduro y el último dilema del régimen. Así que bueno, esperemos que pronto haya una liberación total en Venezuela y esperamos darle like, comparte estas grandes informaciones y recuerda que cada vez que salgo al aire para decirles cosas importantes que están pasando en Venezuela. Hasta pronto y te espero en el próximo vídeo.